Iniciamos el desarrollo del apoyo al curso de consultorio jurídico en cuanto a procesal penal y práctica penal, en el sentido de que la actividad que se encuentra pendiente para desarrollar de acuerdo al cronograma y el plan de trabajo en este curso corresponde a el juicio oral. En el juicio oral fundamentalmente habrá una actividad de roles en cuanto a la actuación de la Fiscalía como ente acusador, de la defensa, del Ministerio Público y representación de víctimas. Inicialmente en esta práctica se escuchará a los acusados establecer en su alegación de apertura si se declaran inocentes o aceptan la responsabilidad penal. De declararse inocente, continuará la Fiscalía con la presentación de la declaración de apertura, en la cual está presentando su teoría del caso, la cual debe estar concretamente argumentada desde la presentación de los hechos jurídicamente relevantes y su relación directa con los medios de prueba que va a llevar a juicio el fiscal, es decir, los elementos demostrativos de este hecho de manera concreta para determinar una promesa demostrativa de responsabilidad penal del acusado. Para la Fiscalía es obligatoria la presentación de la teoría del caso, para la defensa es opcional y se establece como regla procesal que la defensa presente una teoría del caso en los eventos que presente una tesis afirmativa, es decir, que presente una teoría acerca de la responsabilidad, como la existencia de circunstancias de ausencia de responsabilidad, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de una orden, error invencible, etcétera, o en los casos que se presenten circunstancias atenuantes como el aire de intenso dolor, una circunstancia de marginalidad e ignorancia o circunstancias de exceso en legítima defensa o en alguna circunstancia excluyente de responsabilidad, con lo cual se determina que para estos casos la defensa sí debe hacer una presentación de esta teoría, en cuanto a que el juez debe estar enterado de cuál es la intención probatoria de la defensa para entrar en el debate. De la misma manera, si la defensa pretende una tesis demostrativa, pues deberá llevar los elementos de prueba con los cuales soporte desde el punto de vista del conocimiento para el juez esta tesis que está soportando. Acto seguido, las partes presentan estipulaciones probatorias para ser introducidas al juicio. Debe señalarse que las estipulaciones probatorias, como se indicó en la audiencia preparatoria, se aprobaron, son acuerdos a que llegan las partes sobre excluir del tema de prueba determinados hechos. No se pueden estipular ni se pueden aprobar en la audiencia preparatoria estipulaciones probatorias que tengan que ver con hechos que definen la responsabilidad del acusado o que definen su exclusión de responsabilidad, porque ello originaría en últimas que la decisión no fuera precisamente la de llegar a juicio oral. Seguidamente se practican las pruebas de la Fiscalía de acuerdo al orden que la Fiscalía la ha presentado y que se le han aprobado. Necesariamente hay un orden lógico cronológico. La Fiscalía debe partir de una estructura cronológica de la presentación de pruebas para que el juez tenga un conocimiento claro, concreto, preciso de los hechos y de las pruebas en torno a la teoría presentada en materia de responsabilidad. Lo mismo ocurre con la defensa. Aquí se generarán todos los elementos técnicos de interrogatorio y contrainterrogatorio, estableciendo inicialmente, recordando que frente a los peritos y testigos especializados, necesariamente la parte que lo lleve, en este caso, deberá acreditarlo de acuerdo a las condiciones del artículo 417 del Código de Procedimiento Penal, es decir, interrogando inicialmente sobre sus condiciones de idoneidad en materia del peritaje o condiciones de idoneidad en materia del conocimiento técnico, científico o artístico que se está presentando en el juicio oral en materia de peritos, o de idoneidad en materia especializada cuando el testigo va a aportar un conocimiento evidentemente específico en torno a un tema y para ello ha sido pedido y admitido en el juicio oral. Concluida la prueba testimonial de la Fiscalía, la prueba pericial, se introducen los documentos y de ellos hay, recordando que el documento se introduce a través de un testigo, que el documento auténtico está bajo la presunción de el documento público está bajo la presunción de autenticidad, con lo cual no se requiere el testigo de acreditación. Ello no implica que no se requiera un testigo para incorporarlo,
puede ser el investigador que lo recolectó o el propio abogado si ejerció labores de investigación. Esto es una regla que se aplica tanto para la Fiscalía como para la Defensa. Culminada la práctica probatoria de la Fiscalía, vendrá la práctica probatoria de la Defensa en idéntica condición. Si hay elementos demostrativos, deberá establecer un orden lógico y cronológico de la presentación de los testigos, determinar en el debate los interrogatorios y ser soportados en los contrainterrogatorios de la Fiscalía bajo reglas técnicas precisas del contrainterrogatorio, recordando que para las partes el contrainterrogatorio no es una ampliación del interrogatorio, sino precisamente busca desacreditar el contenido de las respuestas del interrogatorio. Habrá un interrogatorio cruzado que permite a las partes volver a interrogar y a contrainterrogar los testigos. Igualmente deben aplicarse las reglas de los testigos comunes bajo el principio procesal que ellos son admisibles siempre y cuando no se tornen repetitivos e inútiles. Se establece también frente a la prueba del documento privado, también para las partes, que su incorporación es a través del testigo de acreditación, en cuanto que debe determinarse quién es el autor de dicho documento para que verifique la autenticidad no solamente de la creación, sino del contenido. Culminada la práctica probatoria de la Fiscalía y la Defensa, o la aclaración que ni la víctima, ni la representación de víctimas, ni el Ministerio Público, no obstante haber tenido oportunidades de descubrimiento y peticiones probatorias en la audiencia preparatoria, solamente estas pruebas que fueron admitidas pueden ser practicadas a través de la Fiscalía. Culminada la práctica, el juez dará la palabra inicialmente a la Fiscalía para que presente los argumentos de conclusión acerca de la valoración de la prueba de manera concreta. Dichos argumentos deben estar restringidos exclusivamente al análisis probatorio. No se trata de repetir el contenido de las pruebas, sino de establecer un análisis objetivo, subjetivo, individual y en su conjunto de los medios de conocimiento bajo las reglas de la sana crítica, y determinar bajo una estructura lógica argumentativa que se llegó a un acerto valorativo, ya sea para la Fiscalía en torno a su promesa demostrativa de responsabilidad o para la Defensa en torno a la inocencia del acusado. La representación de víctimas y el Ministerio Público tienen espacio para presentar alegaciones conclusivas bajo la clara connotación que no pueden crear una tercera teoría del caso, no pueden apartarse de las teorías del caso de la Fiscalía y la Defensa, ya que se trata de un juicio adversarial entre dos partes y no tendría ningún sentido que el Ministerio Público o la representación de víctima aparecieran con una nueva teoría acerca de la cual no existe una estructura probatoria en el juicio oral. Finalmente, la Fiscalía y la Defensa tendrán mutuamente un derecho a la réplica y siempre terminando la defensa en su intervención como último alegato. Presentados los alegatos de conclusión, vendrá la clausura del debate probatorio por parte del juez. El juez podrá decretar un receso hasta de 2 horas para dar a conocer el sentido del fallo, de acuerdo al artículo 446 del Código de Procedimiento Penal, en el cual estructurará de manera muy precisa cuáles fueron los elementos de la acusación, desde la delimitación del tema de prueba frente a la acusación, establecerá la conclusión valorativa de la Fiscalía en su alegato conclusivo en cuanto a la petición que hace en ese momento, ello para garantizar el principio de congruencia, y de la misma manera deberá establecer cuál es el sustrato conclusivo de la defensa en torno a la valoración de la prueba, sin que ello implique ningún tipo de análisis extremo, ya que ello es propio de la sentencia. Simplemente establecerá cuál es el contenido mínimo para ser entendido de las partes, y establecerá, de acuerdo al análisis de la prueba que llegó después de practicada en el juicio bajo los principios de contradicción, inmediación, publicidad y todos los que regentan el sistema procesal en el juicio oral, si su conclusión acerca de la prueba es de un juicio de responsabilidad penal en contra del acusado, lo cual implicaría una sentencia de condena, o contrario a ello, si es de inocencia, lo cual implicaría su absolución. Si es absuelto, fijará fecha para la lectura de la sentencia absolutoria. Si es condenado, dará la palabra inicialmente a la Fiscalía, a la Defensa y a las demás
intervenientes para, si a bien lo tienen, se pronuncien sobre las condiciones personales, familiares, modo de vivir, antecedentes de todo orden del condenado, si lo estiman pertinente, sobre la individualización de la pena, subrogados y sustitutos penales. De la misma manera se establecerá, una vez escuchadas las partes e intervinientes, la fijación de la fecha para la lectura de la sentencia, advirtiendo que en el procedimiento abreviado no hay esta fecha de nueva audiencia para la lectura de la sentencia, ya que la misma se tramita por escrito. Esta sentencia de primera instancia es apelable ante el Tribunal Superior del respectivo distrito judicial.